cuando lo llamo la esposa, pero mira, ¿será que sí? ¿Será que paga? ¿Será que no? Le dije, te voy a enviar toda la información que tengo, hazme todas las preguntas que quieras y cuando estés segura llámame. Te voy a decir esto nada más para que, antes de colgar la llamada, yo tengo seguro de vida. Yo no necesito un seguro de vida. Yo te lo estoy diciendo porque como madre sé que un día lo puedes necesitar. Dice ella, o sea, recalco esto porque cuando ella después me llama entre semanas me dice, cuando tú me dijiste eso, como diciendo, a mí no me importa la decisión que tú tomes, ya yo estoy asegurada. Ella dijo, ella tiene razón. Ella no me está vendiendo nada. Ella me está ayudando. Bienvenidos a una semana más de Entérate Podcast. Mi nombre es Lorena Suso y tengo el placer de cada semana presentarte a los agentes de Entérate. Hoy me acompaña mi gran amiga Ginela Hurtado y con ella hablaremos de sus inicios y cómo empieza su carrera profesional en Entérate. Bienvenida, mi querida Gine. Tengo mucho sin verte. Sí, mucho tiempo sin verlo, pero siempre es un placer. Qué bueno tenerte acá y te contaba fuera de cámaras que estamos invitando a todos los asesores financieros de Entérate para conocer un poco de su vida, para saber sus inicios, de dónde son y cómo llegan a unirse a esta gran familia de Entérate. Bueno, pues primero que todo, gracias por la invitación y por darnos este espacio para darnos a conocer. Eso siempre es bueno, porque siempre que te ven a este punto piensan que fue fácil. Pero bueno, todos tenemos unos inicios y gracias a Dios que bueno, nos vamos superando y vamos aprendiendo en el camino. Soy cubana, tengo un niño, vine ya hace 10 años, eran otra época. Claro. Cuando llegué mi niño era muy pequeño y al principio fue muy difícil, como todo emigrante, es empezar de cero, pero siempre con el deseo, ¿no? Y la fe en Dios que todo iba a estar bien. Yo estuve limpiando casa. Soy profesional de mi país, estudié una carrera universitaria, soy licenciada en Economía, especialista en Marketing y Relaciones Públicas, pero cuando llegué acá empecé a limpiar casa, que fue lo primero que se me presentó, y lo primero, que para mi entender, yo tenía tiempo para dedicarle a mi hijo en la escuela, porque era mi primer hijo, mi único hijo, y bueno, nada, un buen día siempre, desde que llegué también iba a la iglesia, y oía la 88.3, que todavía tenemos el placer de colaborar con ellos. Estaban haciendo una radiotón para los seguros de vida. Y en aquel entonces mi esposo y yo decidimos que queríamos un seguro de vida. Porque de la manera en que lo explicaban me llamaba la atención de que me creaban la necesidad de pensar en que si mi esposo o yo no estábamos, ¿qué iba a ser de mi hijo? Acá tengo familia, pero vive lejos. Y no es una familia tan, ¿cómo decirte? No es mi mamá, no es mi papá, no es mi hermano, son primos. Y decía, ¿qué será de mi hijo si nos pasa algo? Llamé y enseguida me atendió el señor Nelson Miranda. Ahí me hizo la cotización, me hizo varias preguntas y obviamente yo iba de camino a la escuela con el niño. Después concretamos una cita y en la cita él fue a mi casa. Cuando el señor Nelson llega a mi casa para terminar los documentos y explicarme a más detalle, todas las cosas, él se enredó un poquitico con el inglés y yo lo ayudé en el proceso y él me pregunta, ¿pero por qué tú estás limpiando casa si tú tienes dominio del inglés y puedes tener? Y yo, no, porque yo necesito tener un trabajo donde yo tenga tiempo para recoger a mi hijo, yo no puedo tener un horario de 8 a 5 porque mi esposo, tenemos un solo carro. Y él me dijo, pero si aquí vas a tener el tiempo del mundo. Me quedé pensando y ese fin de año me fui de vacaciones con mi esposo y el niño, mi ex esposo y el niño, a New York y el señor Nelson me llama. Hola Ginela, soy yo el señor Nelson. Bueno, concretamos la póliza, comenzaba a cobrarse en noviembre, eso fue en octubre, en noviembre comenzaba a cobrarse, todo bien. Me dice, te estoy llamando porque el 13 de enero comienzan las clases para sacar la licencia en la agencia donde yo trabajo. Wow. Te voy a inscribir. Me erizo, porque todavía me da, los planes de Dios Sí. son tan perfectos que tú dices, tú te aferras a una cosa pensando que es la única solución, sin embargo, Él tiene algo mejor. Y yo, bueno, ok, pero con aquella indecisión, aquel temor, pero lo hizo.
Y me recuerdo que a principio de enero me llama y recuerda, el día 13 comienzan las clases y yo dije, yo voy a ir. Y así fue. Fui, empecé el curso, en aquel momento lo daban ahí en la compañía con un profesor, te preparaban para el curso, hice todo. En febrero me presenté, hice la licencia y de una la saqué, gracias a Dios, fui para allá y como todo en la agencia usted sabe que todo está bien preparado. La señora Esther me dijo, ¿tú quieres Florida Blue o quieres ir para las otras compañías acá en Florida? No, ahí el señor Nelson me explicó, siempre con guía, o sea, nunca estuve sola en el proceso. Sí. Siempre con guías y con mucho entrenamiento. Y eso es lo que marca la diferencia en Entérate. Esa es la diferencia en Entérate. El acompañamiento tan grande desde que tú empiezas hasta hoy, porque eso fue en el año 2020. Estamos en el 2025 y todavía nos siguen acompañando, nos siguen dando asesoría, nos siguen ayudando en todo. O sea, le doy gracias a Dios por Entérate. En aquel momento no se llamaba Entérate, después fue que surgió, pero sigue siendo Entérate desde el principio, porque es las mismas personas que te quieren ayudar y que me han ayudado. No es que me quieren, es que me han ayudado. Después vino la pandemia, cerró todo, aún así seguíamos trabajando desde la casa porque crearon el mecanismo para pasarte los leads a la casa. Y yo, en ese momento vino también mi divorcio y fue el proceso fue un poquito más complejo porque necesitaba también tiempo para el niño, la escuela, las cosas de la casa, organizarme con el trabajo, pero todo fue bien. Y de verdad, puedo hablar con gratitud del proceso, de hasta dónde estoy hoy, de esos clientes que por primera vez, o sea, cuando hice las primeras llamadas, cómo Dios fue quien conectó con el cliente confió en mí y ellos mismos hoy por hoy me hicieron crecer durante el proceso. Y digo, wow, gracias Señor. Gine, ¿cuál crees tú que ha sido lo mejor de convertirte hoy en un agente de seguros? Porque yo creo que la mentalidad nos cambia mucho cuando pasamos de tener una carrera o profesión a cuando nos convertimos en agente de seguros. Bueno, realmente nosotros los latinos, para hablar de manera general, tenemos mucha incultura o falta de conocimiento sobre lo que son los seguros, tanto de salud como de vida, como de accidente, como dental. Yo, como te dije al principio, soy cubana. En Cuba tú no tienes seguro de nada. Tú vas al médico cuando ya no tienes otro remedio o cuando naces, por ejemplo, que los niños están obligados cada cierto tiempo a las vacunas, ya después cuando te sientes mal o cuando resuelves o llegar aquí y entonces encontrarme que sí era necesario tener todo asegurado y poderle crear al cliente esa necesidad de sí. Prepárate para el futuro. No pienses que porque estás joven no lo vas a necesitar o no te va a pasar algo. ¿Cómo decir? Crearle esa necesidad al cliente o crear esa conexión con el cliente y que el cliente confíe en ti y en que tú lo puedas guiar, para mí es algo extraordinario. Sí. Y definitivamente es algo nuevo, porque entonces también tienen mucho miedo. Porque antiguamente los seguros no son lo que son ahora, ni se tenía el conocimiento que se tiene ahora. Entonces, tú ibas y tocabas a una casa y la persona te conocía, te abría las puertas y tú le vendías lo que tú entendías. Ahora no, ahora hay mucho conocimiento. Ahora está al alcance de la mano corroborar si esa compañía existe, si esa compañía no existe, cuántos son los gastos o sea, cuánto es lo máximo que ha pagado una compañía, qué es lo que realmente, incluso si el agente que te está atendiendo es un agente. Entonces, eso también nos ha facilitado un poco el trabajo, pero es un trabajo maravilloso. Es un trabajo espectacular. Igual, como te decía, el seguro de salud, tú dices, bueno, sí, yo no me enfermo, yo no necesito el médico. Si tú aseguras un carro y tú no chocas todos los meses. ¿Y el celular? Porque es obligatorio. Lo haces porque es obligatorio. Obligatorio. Entonces, ¿por qué te tengo yo que obligar a algo que es más importante para ti que para mí? Porque yo lo tengo. Si tienes un accidente de carro, el seguro del carro cubre el carro, pero tú tienes que ir a un hospital. ¿Y quién paga esa deuda? Antiguamente también no se pagaban o se hacían acuerdos de pago o no te iba el reporte de crédito. Ahora va a ir el reporte de crédito. Seguro dental. Mi dentista siempre me dice, tú te estás poniendo a pensar qué distancia hay de tu dentadura a tu cerebro. Y yo, ¿what?
una infección aquí te puede afectar el cerebro, los oídos, todo. Y yo decía, wow, necesito un seguro médico y uno de salud, y uno de dental. Claro. Y así poco a poco, el de vida ya lo había tenido, porque gracias a ese llegué a la compañía. Qué bonito. Y aquí te interrumpo porque me parece tan increíble, recién llegada de Cuba. Sí. Y que hayas escuchado en la radio a uno de nuestros agentes, al señor Nelson, Sí. Y que gracias a un mensaje, a la forma en que él lo dijo, tú, que no tienes esta cultura de seguros, No, para nada. hayas comprado un seguro de vida, porque usualmente iniciamos con el seguro de salud, pero en tu historia fue el seguro de vida. Fue el seguro Me de impacta muchísimo. Me gustaba mucho también en aquel momento cuando decidimos, ¿no? O sea, llevábamos con esa inquietud, oyendo varias veces lo del seguro de vida, los beneficios que te pagaban en vida, y pensábamos en que el de ahorro, en el banco te ahorra tan poquito y aquí te está ahorrando a la misma vez que te está protegiendo y el dinero no se está perdiendo. Hay que hacerlo. También me recuerdo que recalcaba mucho, entre más joven tú te asegures, menos te cuesta. Así Porque mismo. lo otro que hay que tener en cuenta, cuando entre más edad tú coges, aunque seas una persona saludable, eres un riesgo asegurable. Eso es normal. Claro. Entonces te va a costar más. ¿Por qué no empezar desde antes? De hecho, mi hijo tiene seguro de vida, porque obviamente lo pago yo ahora porque él no puede, pero cuando ya él lo pueda pagar se le convierte a él y él lo tiene. Y además está ahorrando. Y está ahorrando, que le sirve para liquidar su estudio o para comprarse su primera casita o para comprarse su carro. Y eso es porque uno, gracias a Dios, tiene conocimiento. Entonces, ¿por qué tú tienes que dejar o por qué quieres limitar que tu descendencia tenga ese beneficio? No importa que tú no tuvieras cultura de eso, no importa que tú no tuvieras conocimiento, déjate guiar. Claro, y se Déjate puede ayudar. reaprender. Sí. Podemos volver a aprender. Yo entiendo que uno viene con muchos temores de nuestros países porque lamentablemente casi nada funciona. Llegas a un país donde todo es nuevo, pero todo funciona. Y todo funciona precisamente por eso, porque todo se paga. Porque tú no puedes exigir una cosa que tú no estás pagando. Entonces, si tú te limitas a lo que a ti te dan, hasta ahí vas a llegar. Pero si tú eres capaz de decir, lo voy a planificar y si me sobra para un par de zapatos, no necesito 10. Con 3 pares de zapatos tengo y lo otro lo voy a poner en una cuenta que me va a garantizar a mí que en el futuro yo no tenga esos temores. Y lo otro, porque cuando yo limpiaba casa, limpiaba personas americanas. Y ellos sí tienen mucha cultura de lo que son los seguros. Y una de ellas me decía, cuando tú tienes dinero para la vejez, todo el mundo te quiere cuidar. Nadie tiene temor de cuidarte porque saben que tú no les vas a dar carga. Tú no vas a hacer una carga, más bien tú vas a hacer una ayuda. Y aquello sí, o sea, yo siempre quedó resonando en ti. Yo soy cristiana y yo siempre creo que el propósito de Dios en la vida de uno es específico y tantas personas diciéndome cosas referente a eso, al futuro sobre todo, que no es por miedo, tú no tienes por qué tener miedo, pero si te preparas es mejor. No es miedo, pero hay que prepararse y hay que pensar en que tenemos que retirarnos bien. Dignamente. Porque muchas personas dicen, no, cuando yo me retire me voy para, no sé, yo no me puedo ir para Cuba. Porque yo no sé qué va a haber en Cuba dentro de unos años. El americano que nace aquí, ¿para dónde se va a ir? Si es de aquí y lo único que conoce es esto, pues se prepara para esto. Y yo dije, aquí hay que seguir el mejor ejemplo. Y si los ejemplos son ellos, para allá voy. Pongo la radio cristiana y hablan de la radiotón y decía, ay, Latina al fin, tantas cosas, tú sabes, todo del mismo tema, y decidí llamar. Y bueno, increíble, qué historia tan bonita. Gracias. Así que, señor Nelson, si estás mirando este podcast, que yo sé que sí, aquí tienes a una de tus, o sea, tú fuiste yo digo que, ¿cuántas personas a lo mejor él habrá invitado al igual que tú? Y el señor Néstor sigue en la empresa. Sigue en la empresa. Y para lo que uno necesite, él está ahí también. O sea, ese es Entérate. Sí. No importa la gente que sea, cuántos años lleve, si necesitas una ayuda, la vas a tener. No importa que acabes de empezar, tú te vas a sentir en casa. Recuerdo esta semana que fui a la compañía y hay una muchacha nueva reclutada por otra gente. Pero ella tenía una duda. Yo le digo, ¿quién te trajo? Me dijo fulana. Yo le dije, pero ella es de las mejores, tranquila. Yo te voy a ayudar y tú le dices a ella que yo te ayudé para que ella también piense en mí. De una manera
jocosa, pero el objetivo era ayudar a la persona. No importa quién te traiga, lo importante es que tú aprendas, que no te sientas mal, que no te sientas sola, porque todos empezamos un día. Claro. Y cuando uno empieza, vengas de donde venga, hayas hecho lo que hayas hecho antes de llegar ahí, tienes temor. Es algo nuevo. Porque es algo nuevo, pero el temor no te puede limitar. Y mucho menos te limita cuando tienes tantas personas que te apoyan, que te ayudan, que te dicen, es por aquí, vas a estar bien. Llegar a la compañía y que todo el mundo te salude, aunque seas nueva. Sí. Que todo el mundo te diga, ¿qué tiempo llevas? No, llevo tanto. Ay, qué bueno, te va a ir súper bien. Y yo, wow, estoy en el lugar perfecto. Porque es la motivación. Que muchas veces tú dices, yo sé que puedo, yo sí, pero un empujoncito, una palmadita, dale que tú puedes, siempre ayuda, siempre. Y eso es Entérate, yo siento que es una familia. Es una familia. Es tu otra familia. Tienes tu familia y tienes la familia de Entérate, porque una vez que llegas y te conviertes en un agente de seguros, esta es tu nueva familia. Es correcto. Y eso es lo bonito. Y tal vez muchas personas hoy que te escuchan, a lo mejor están pensando en un cambio de vida, en Dios mío, ¿qué puedo hacer que me dé el tiempo, que me dé, por supuesto, el dinero? Y yo siempre digo que esta carrera es hermosa, porque no solamente te da el tiempo de que tú estés hoy aquí conmigo, tranquila, porque el negocio sigue, tengas tiempo para tu hijo, para tu esposo, para tus vacaciones en Italia que acabas de llegar y para estar en una entrevista. Correcto. Entonces hay tantas personas que hoy están buscando algo así con libertad financiera. Si tú lo estás pensando, Entérate podría ser tu nueva familia. Y yo siempre le digo a las personas, esta es una carrera hermosa. Porque es una carrera de servicio. Trabajamos para que la persona esté eso es lo más, tranquila eso y que duerman sabiendo que si llega a pasar algo, ahí estás protegido. Y si no pasa, qué bueno, pero si pasa, tu familia va a estar bien y tú también vas a estar bien. Saber que puedes hacerle el cambio a una familia o ayudar, crearle la necesidad a alguien que es principal en la familia para que esté bien, es maravilloso. Y tengo muchos ejemplos. Tengo mensajes de clientes que, nada, una de ellas perdió al esposo y me dijo, hubiera sido todo más difícil si en el momento que tú nos llamaste no te hubiéramos escuchado. El esposo falleció con 49 años. Para mí fue un impacto. Y yo dije, wow, Señor, gracias porque somos instrumentos en tus manos. Pero él había dejado su seguro de vida. Él se enfermó de hoy a ahorita. Él tenía un seguro de vida porque cuando yo lo llamo le digo, pero tú eres rastrero, estás en la calle, tu esposa está recién llegada, tienes 2 hijas. ¿Cómo tú no vas a poder tener un seguro de vida para si pasa lo que sea, lo más normal? Porque la gente tiene miedo a hablar de lo que es natural morir, es natural enfermarse, es normal. Así te cuides. Es lo más seguro. Eso es lo más seguro, correcto. Y él me dijo, cuando llegue el fin de semana yo te llamo con mi esposa para que tú le expliques a ella. Y yo le dije, ¿a qué hora llegas? No, yo te llamo el sábado mejor. Que ya vas a estar en tu casa a las 10 de la mañana. El sábado a las 10 de la mañana me puse un reminder. Cuando lo llamo la esposa, pero mira, ¿será que sí? ¿Será que paga? ¿Será que no? Le dije, te voy a enviar toda la información que tengo, hazme todas las preguntas que quieras y cuando estés segura llámame. Te voy a decir esto nada más para que, antes de colgar la llamada, yo tengo seguro de vida. Yo no necesito un seguro de vida. Yo te lo estoy diciendo porque como madre sé que un día lo puedes necesitar. Dice ella, o sea, recalco esto porque cuando ella después me llama entre semanas me dice, cuando tú me dijiste eso, como diciendo, a mí no me importa la decisión que tú tomes, ya yo estoy asegurada. Ella dijo, ella tiene razón. Ella no me está vendiendo nada. Ella me está ayudando. Y lo cogieron. Pasó un año y el señor, dolor, fue al médico y cuando lo van a revisar tenía cáncer. Él tenía conmigo un seguro de salud y fue un cáncer muy agresivo. Y la familia, bueno, la pérdida, las hijas, la esposa, pero con aquella tranquilidad que cuando pusieron el reclamo le pagaron. Y lo que puede ser doloroso, porque lo es, porque es una pérdida, porque el dinero no reemplaza la pérdida, pero fue un alivio saber que por lo menos nos iban a quedar sin la comida, sin el techo y sin lo básico. Claro. Y yo ese día decía, esta profesión es maravillosa. Es maravillosa.
y no me canso de decirlo. No es que tú desde el primer momento vas a tener todo lo que tú quieres tener, pero si tú trabajas por tu sueño, vas a lograrlo. ¿Y qué quiere más uno como esposa, como madre y como todo que tener tiempo para todo? Para ser profesional, para ser mamá, para ser esposa. Y este trabajo te lo da. Qué bonito, Gine. Sí. Nosotros ya nos tenemos que despedir, pero haciéndote una invitación para que nos acompañes la próxima semana para hablar un poco más de seguros de vida, porque esta historia nos impacta y tenemos miedo de hablar de un tema, pero yo siempre digo, un seguro no es un gasto, es una inversión. No, una inversión, correcto. Nos da tranquilidad, nos da paz, podemos dormir mejor. Si en ese momento tú estás pensando también en un seguro de vida con beneficios en vida y tienes preguntas o dudas, nuestra experta Ginela Hurtado te puede ayudar. La asesoría es gratuita, así que ¿qué pierdes? Pero lo que sí ganas es que el saber que si llega a pasar algo, tú vas a estar protegido, tus hijos, tu familia va a estar protegida. ¿Qué tal si nos vemos la próxima semana? Claro que sí, con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. A ti, nuevamente. Reina, a ti, qué bueno tenerte. Yo me despido, nos vemos la próxima semana. Estaremos con la experta en seguros de salud y vida, Ginela Hurtado. Su información está en pantalla, te puedes contactar con ella. Yo me despido, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.